Tenemos esta tarde la presencia muy distinguida del senador estatal por el distrito 67. Él es el senador demócrata Phong Ho. Hola, compadres, amigos. I love wrestling. I love wrestling. My name is Phong Ho, and I'm running to be the next extender of the east side of St. Paul. Su nombre es Van Punch y él está corriendo, de hecho ya ganó las elecciones para senador del distrito de San Pablo, del este de San Pablo, del distrito 67, y es una persona que está tratando de buscar ayudar a los hispanos por el lado del este de San Pablo. I know some of you live in the east side of St. Paul, like Jesus here, live in the east side of St. Paul. And I'd like you to come out and vote for me on November 6th. Personas como yo que vivimos en el este de San Pablo, él nos va a representar a nosotros, ahí la mayoría de los hispanos ahí y de la comunidad de los Mons, y él el día 6 de noviembre son las elecciones, pero es ya seguro que gana. Hay mucha ventaja sobre esto. And for those of you who live outside of my district, the east side of St. Paul, like you live in Minneapolis here, you can also call your relative in the east side to have them vote for me. And don't forget to vote for Patricia Del Rey, that's living in the Rapid State Center here in Minneapolis. Los que vivan aquí en Minneapolis y que tengan familiares o personas, amigos que vivan en el este de San Pablo, les pueden llamar allá para que voten por él. Y aquí en este distrito de Minneapolis pueden votar por el partido demócrata que él representa, por Patricia Del Rey, que es la que está corriendo para senadora de este distrito de aquí. For me, my priority is number 1, jobs. Para él su prioridad número 1 son los trabajos. And number 2, housing. Number 3, education. La número 2, vivienda, y la número 3, educación. And number 4 is immigration. I want to protect you. I'm an immigrant myself. I want to protect all of us. Y el número 4 es la inmigración, para conseguir que nos den a todas las personas que no tienen papeles, que les den una posibilidad de estar aquí legalmente. This year there's 2 amendments. The amendment that you have ID to require to vote next year. So it's important that you come out and vote no for the 2 amendments. Vote no for voter ID. So please come vote for yourself. And when you get there, vote for me, vote for Patricia, vote for Amy Klobuchar, Betty McCollum, and also vote for President Obama. Thank you. Todos nosotros tenemos, no es adecuado